Bienvenidos, gracias por sintonizar nuevamente Minuto 1 aquí en la pantalla de C5N. Un cierre de semana a toda orquesta. No nos deja de dar tela para cortar. La realidad de este país es de verdad vertiginoso. No solamente las medidas de estos primeros 60 días del gobierno y el conflicto desencadenado en torno a esas medidas, sino también los movimientos que empiezan a producirse en el mapa político a partir de la reapertura del Congreso, a partir del inicio de las paritarias y demás factores que intervienen en la realidad nacional. Tenemos, como todas las noches, el mejor debate para proponerle, la información precisa sobre lo que se produjo hoy, algún informe en especial sobre la medida que anunció hoy en San Juan el presidente Mauricio Macri de quitarle las retenciones a la minería metalífera, pero además lo que ustedes siempre reciben así de bien y lo que les agradecemos por su compañía, el debate con los protagonistas del día y con la gente que está interviniendo en esta agenda. A ver, ¿por qué les proponemos este hashtag hoy? Lobby minero. Este es el tema con el cual los invitamos a participar del debate desde su casa a través de las redes sociales. Hoy el presidente anunció la quita de retenciones a un sector que ya venía siendo muy favorecido, el sector de la mega minería metalífera. Un sector que tuvo un derrame de 1 millón de litros de cianuro en septiembre pasado, en San Juan mismo, y que desencadenó una ola de protestas en todo el país. Un sector que viene beneficiado por regímenes especiales de promoción de exportaciones desde el año 94 y que el kirchnerismo mantuvo durante buena parte de su gestión hasta que empezó a cobrarle estas retenciones del 5%, pero que en absoluto compensaban todos los impuestos que les perdonaron a estas multinacionales, en su mayoría con sede en Canadá, pero de capitales estadounidenses y en general abiertas a bolsa, en nuestro país para llevarse las riquezas de la cordillera argentina. Esto es algo que se suma ya a las retenciones que les habían perdonado a los sectores agroexportadores. Algo que por ahora no tuvo como contrapartida liquidaciones en la medida en que habían prometido los productores del agro y las grandes acopiadoras. Fíjate los impuestos que ya se está perdiendo de recaudar el fisco este año solamente por las primeras medidas del gobierno, Este es el cálculo que estuvimos sacando con Mariano Hamilton antes de empezar el programa. Y buenas noches, Mariano, a propósito. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Bueno, ya sabemos que la quita en las retenciones del sector agropecuario llega a los 60.000 millones de pesos. Después tenemos quita en retenciones a las exportaciones mineras, que esto que anunció Macri ayer, 3.500 millones de pesos. Estamos hablando año, ¿no? Y la baja de impuestos a los autos de alta gama, motos y barcos, estamos hablando alrededor de 1.000 millones de pesos. El total de lo que se pierda de recaudar el Estado son 64.500 millones de pesos, o sea, de un saque. En definitiva, lo que vas a ver después durante el programa es lo que pasa específicamente con las retenciones mineras. Con lo que se va a perder recaudar por retenciones mineras este año el Estado Nacional se podrían hacer 200 jardines de infantes, por ejemplo. Para darte una idea nada más, un parámetro parecido al que planteó el ministro de Energía Juan José Aranguren cuando presentó el tarifazo 2 semanas atrás, que hizo una comparación similar para los subsidios que ahora se va a ahorrar el gobierno. Claro, los subsidios los deja de gastar el gobierno, los empiezan a pagar los usuarios, pero a la vez el Estado deja de recaudar con esta clase de medidas. ¿Y el déficit fiscal? ¿Y lo que veníamos hablando del déficit fiscal? Bueno, en paralelo a eso el dólar sigue subiendo. Hoy trepó hasta 14,96. Volvió a subir luego de un mes en el cual subió más de un peso. Arrancó el año a 13,51. ¿Y la inflación que genera esto? En medio de este reajuste de las variables económicas se están empezando a discutir las paritarias. Y ayer, la cumbre que compartió el gobierno, el presidente Mauricio Macri y el jefe de gabinete Marcos Peña, junto con el ministro de Trabajo Jorge Triaca, con las vertientes de la CGT, también nos deja tela para cortar hoy. Y así arrancamos el debate con lo que dijo Luis Barrionuevo esta tarde sobre esa cumbre. Le pedí por favor que no hablen de porcentaje. Nosotros, cada uno de nosotros vamos a arreglarnos en cada uno de los rubros que tenemos, que conducimos, porque indudablemente con los empresarios, fundamentalmente con los privados, lo tenemos que hacer sin enloquecernos,
sentarnos en una mesa a dialogar. No podemos ir a pretender lo que tú decías recién, de que si no, en los momentos del albore de la economía, no reclamaste a la par de la inflación los salarios, no puedes pretender ahora querer recuperar lo que perdiste. Acá hay que echarlos a todos aquellos ñoquis, a todos, que creo que nombraba el presidente por lo menos hasta ahora más de 200.000, que eran ñoquis que no trabajaban. Hay que echarlos a aquellos que pasaron por arriba, por acomodaticios, con sueldos el doble o el triple de los que tienen carrera en la función pública y que conocen el manejo de la función pública. Creo que todo eso hay que tenerlo en consideración también, y también hay que echarlo a los que no trabajan. Yo creo que hay que tratar de preservar el trabajo genuino. Buenas noches, Omar Plaini. ¿Hay acuerdo en esto, en la CGT, en que hay que echar a los ñoquis? ¿Ese es el enfoque que hacen de los despidos en el sector público? No es el enfoque de la CGT que yo integro. Lo que digo es, acá se ha despedido al voleo. Y no es culpa del trabajador, sino culpa del patrono, sea privado o sea político. Acá lo que hay que hacer es revisar caso por caso, y si hay compañeros y compañeras que no trabajan, darle una tarea. Y si esos compañeros no quieren hacer una tarea, lo que corresponde, hay mecanismos administrativos para resolverlo. Ahora, yo no ataco nunca a un trabajador. Acá la responsabilidad la tiene el patrono o lo que lo ingresó en una tarea que nunca le dio, pero no el trabajador. Después hay que desglosar quién trabaja y quién no trabaja, pero de hecho se están sucediendo situaciones que están echando en la provincia de Buenos Aires, en la Nación, en las municipalidades, están echando compañeros de 8 años, de 10 años, 12 años. No es que están echando compañeros que ingresaron una semana antes que se fuera el anterior gobierno. Con lo cual, aquí hay que atacar la causa. ¿Quién fue el responsable? No al trabajador, porque yo no creo que nadie vaya a querer hacer una tarea si no es por dignificarse el mismo a través del trabajo. ¿Qué impresión le dejó la reunión de Macri con las CGTs? Bueno, he hablado con los compañeros. En principio fue una primera reunión donde la CGT llevó su agenda, los distintos sectores de la CGT llevó su agenda y el presidente expuso sus cuestiones. Nosotros creemos que, y muchos compañeros ayer lo plantearon, que hay como un alejamiento del Estado sobre el rol que el Estado venía cumpliendo en asumir determinadas políticas públicas, en tener políticas proactivas, en implementar y profundizar el consumo. Nosotros vemos, yo lo he dicho en la campaña anterior, obviamente, y lo hemos dicho muchos compañeros, este es un gobierno de tinte neoliberal. Él cree en el mercado y nosotros creemos que el mejor ordenador de una sociedad es el Estado. ¿Pero eso se lo dijo así Moyano? Varios compañeros plantearon, quizás con otro criterio, no como lo estoy diciendo yo, pero de alguna forma varios compañeros plantearon... No, fueron los compañeros más representativos y que tienen más responsabilidades que otros, pero sí sé que los compañeros plantearon, por lo que hablé, la preocupación por los despidos, la preocupación por la inflación. No hablaron solamente del impuesto a las ganancias como algunos titulares quieren hacer notar, porque yo digo, el impuesto a la ganancia en Argentina lo pagan 1.150.000 trabajadores aproximadamente. O sea, eso es cuánto de la fuerza laboral, el 10%, el 12%. 11%. Bueno, y el restante 89%, que tiene asimetría y que no alcanza el impuesto a las ganancias. ¿Qué hablamos de eso? ¿Qué decimos? Quiero conocer la impresión de Claudio Marín. Buenas noches, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ustedes desde la CTA de los trabajadores, la CTA de Yasky, qué impresión se llevaron? No, mira, en principio nosotros no fuimos invitados. Vos sabés que dentro de la CTA tenemos por ahí la mayor cantidad de despidos, digamos, la mayor cantidad de trabajadores que están siendo despedidos porque estamos representando sectores del Estado. Y en ese sentido coincido con la expresión del compañero Plaini. Acá se pueden tomar una cantidad de medidas, vos podés ver si están trabajando, si no están trabajando, pero acá no hay ñoquis. O sea, no se puede decir que hay ñoquis, es aquel que no va a trabajar y cobra. Y están hablando de miles y miles y miles y miles de compañeros que no van a trabajar y cobran. Eso no existe, es una mentira. Aldo Piñanelli hoy dijo algo en contrario. Aldo Piñanelli es expresidente del Banco Central y es economista del masismo. Buenas noches, Aldo. Hola, ¿qué tal? ¿Hay ñoquis o no? Sí, hay ñoquis. Hay ñoquis porque nosotros tenemos un análisis hecho, que es gente que no cumple tarea y no va a trabajar. Pero aquel que trabaja no hay que echarlo porque entró con uno u otro gobierno. Si son ñoquis es porque están sobrando. Y hoy el Estado no está en capacidad de financiar esos ñoquis. Así que el concepto es ese, el tema es ñoqui o trabajador.
Si alguien no cumple una tarea, no tenemos por qué pagarle un salario. En todo caso, le daremos un asistente social o, como dijo muy bien Plaini, hay que capacitar y que esa persona pueda introducirse en el mercado laboral. Ahora, yo no estoy de acuerdo con estos despidos masivos y trabajadores que quedan sin posibilidades de seguir trabajando. Así que hay que saber diferenciar la paja del trigo, ¿no? Walter Lanaro es senador bonaerense por Cambiemos y tiene la gentileza de acompañarnos por primera vez. Walter, buenas noches. Buenas noches. ¿Hay despidos masivos, al voleo? No sé si al voleo, yo lo hablo con experiencia propia. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, lo que hizo el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires fue analizar caso por caso y tomar las medidas que tenía que tomar. Si en algún momento se cometió un error, seguramente se reincorporó, y conozco casos de compañeros que han sido reincorporados. Yo no hablo de despidos masivos, tampoco hablo de ñoquis, hablo de gente que cobraba y no trabajaba y que lo pagaban los contribuyentes, ni más ni menos que eso. Fernando Vilardo, legislador porteño por Autodeterminación y Libertad de la izquierda. ¿Qué evaluación haces de este contexto? Digo, reunión con CGT, con Macri, despidos. Primero, nosotros nos parece que hay que correr un poco el eje, ¿no? Porque acá la discusión ñoquis, trabajador, nos parece que no es la principal contradicción o la principal problemática en este momento. El informe es bueno para ver, ahí decía 60 días de ajuste, lo que están ganando las empresas con estas medidas. Ahí nos parece que es el principal eje. Porque lo otro es hacer una auditoría de quiénes son ñoquis, quiénes son trabajadores. Ahí es donde tenemos que atacar primero, o tenemos que hacer algo con las medidas que está tomando el gobierno nacional, que están favoreciendo, le están generando fortunas a las principales empresas que ya vienen ganando durante 12 años, vuelven a ganar en 60 días con una rentabilidad impresionante. Entonces, lo que nos parece que se está corriendo el eje. Detrás de la discusión, ñoquis o no ñoquis, se sigue favoreciendo la rentabilidad empresaria. Y lo que nosotros pensamos es dramático el momento que estamos pasando. Hay despidos, ñoqui, ñoqui, hay despidos, hay familias en la calle, el salario no alcanza, ¿no? Y mientras tanto, ¿cuáles son las medidas de lucha de la dirigencia sindical? Lo que tenemos sí es reuniones a puertas cerradas de Moyano. Lo que tenemos es una reunión que aparentemente empiezan a haber acuerdos, y lo que no hay son medidas de lucha para enfrentar justamente el ajuste y para evitar que las grandes empresas se sigan llevando la principal rentabilidad. ¿Está siendo demasiado pasivo, Plaini? No, para nada. En primer lugar hay que entender una cuestión. Yo recuerdo esa serie Misión Imposible donde una cinta se destruía en 3 segundos. Y hay que reconocer que en la gestión anterior hubo funcionarios que contribuyeron a la división del movimiento obrero. Entonces lo que se destruye en 3 segundos después no se reconstruye en 3 segundos, cuesta mucho. Nosotros estamos trabajando por la unidad. Y pasividad no hay, porque de hecho hemos salido muchos compañeros. Cuando despidieron los 4.500 trabajadores en La Plata, fui en nombre de la CGT, fui como diputado nacional, estaban los compañeros de CETERA, estaban los compañeros de ATE, estaban los compañeros de CTA, marchamos, formamos una comisión de compañeros, por lo tanto no hay pasividad. Ahora, como en toda actividad del mundo, hay quienes reaccionan primero, quienes reaccionan después, y hay una primera reacción que es del sindicato de base donde le despiden los compañeros. Y otra cosa quería decir, volviendo al tema anterior. Yo estoy convencido que este gobierno de características neoliberales le cierra solamente con el despido masivo de empleados estatales. Lo ha dicho algunos de los gurúes economistas que han colaborado o que se han acercado a este gobierno y que ahora lo tienen alejado, como José Esper. Ha dicho claramente, esto que no vaya a ser Macri cometa la misma equivocación que cometió Domingo Cavallo y José Alfredo Martínez de Oz, que no haga gradualismo. Acá hay que ir a fondo, hay que despedir más de 1 millón de empleados estatales que sobran, hay que llevar al dólar 18 o 20 pesos, y esto cierra con el 25% de desocupación. ¿Es eso lo que van a hacer, Pineda? Esto es lo que lo planteó José Esper. No creo que lo vayan, hasta ahora no lo están haciendo. A ver, echar a 1 millón de personas, supongo que estará diciendo del sector público, Esper, ¿no? Sí, sí. Sí, del sector público hablaba. Me gustaría que primero asignemos un rol al Estado diferente al que él plantea, y segundo, que el sector privado démosle tiempo para que genere fuentes de trabajo. O sea, que uno diga que si hay ñoquis se tiene que ir, no, que insisto con esto, no estoy de acuerdo con los despidos masivos y menos del sector público y también del sector privado. No, lo que dice Esper, bueno, ya sabemos quién es y vamos a hablar en serio. Pero esto un ajuste de 1 millón de despido en el Estado no tiene ningún asidero por ningún lado. Pero... Y ojo con este tema.
el nivel de empleo público en Argentina no es mucho más alto que cualquier otro país. Es el mismo que en Estados Unidos, Aldo. Sí, bueno, sí, pero 17, bueno, 18% estamos claro. ambos. Y habría que definir cuántos empleados públicos están en la salud, en la educación, en la seguridad, porque si no se habla muy a la ligera esto. Entonces dice, mire, acá hay ñoqui por todos lados. Bueno, pero ¿cuánto están asignados a la salud? ¿Cuánto a la educación? ¿Cuánto a la seguridad? Pero Yo lo que digo, ¿cuántos empleados públicos hay en total en el país, entre municipios, provincia y nación? ¿cuánto estamos hablando? ¿De 4 millones de Más empleados de públicos? 4.200.000. Sí. Si los ñoquis son 50.000, 90.000, no sé cuántos son, no tengo el número. Estamos hablando de ¿qué? Del 1%, el 1,5% del total. Aldo, igual yo no creo que sea la discusión, vos lo sabés, a mí me parece que la discusión es la gran crisis que tiene el capitalismo mundial hoy. Sí, por supuesto. Bueno, esa es la discusión. Que no se de pueden fondo. reproducir todo, con lo cual vamos a un informe más grave aún. Todas las universidades de Estados Unidos, en sus informes, que han dicho que en los próximos 20 años se va a robotizar el 50% de la mano de obra mundial. Sí. El 50% de la mano de obra Estamos mundial. al borde de la ¿Eso qué quinta significa? revolución industrial. Despidos. Falta de fuente de trabajo. La crisis mundial del capitalismo hace que los empresarios voraces, pues yo no conozco ningún empresario generoso, lamentablemente, ojalá me lo presentaran alguno, ¿y qué hace? Esto, con la robotización, van a perder millones de empleo en el mundo, pero además de eso, cuando aquí la juntaban con la pala, como decía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y nosotros de la CGT le pedíamos que donde había 2 turnos hicieran 3, donde había 1 hicieran 2, tuvo que absorber el Estado en el empleo público porque los empresarios siempre exigen las mejores condiciones. Temas que habrá que discutir, vos sos un especialista, Aldo, seguramente mucho más que yo. Permítame introducir esto porque justamente están hablando de la crisis del capitalismo, de la dinámica. Hoy el gobierno tomó una decisión que le va a costar 3.500 millones de pesos al fisco. Miren las placas que preparamos. Miren las placas que preparamos sobre la quita de retenciones a la minería. La minería venía siendo beneficiada por la Ley de Estabilidad Fiscal del 94, que hizo que estas grandes multinacionales estuvieran exentas durante años del pago de retenciones, aranceles de importación, IVA, ganancias, hasta impuesto a los sellos, ingresos brutos. Le pusieron un tope del 3% a las regalías que pueden cobrar las provincias. Sí. Discúlpame, las mineras tienen una ley especial en la cual no están obligadas a liquidar los dólares de exportación en el mercado local. La Ley de Inversiones Mineras de 1994. Volvemos a esa segunda placa. Las regalías están topeadas. Los beneficios fueron mantenidos por Néstor y Cristina Kirchner. Fue uno de los sectores más beneficiados de esta última década. Solamente les aplicaron retenciones desde 2007 por los altos precios del oro que había en ese momento. Por si vos no sabés, vos que nos estás mirando no lo sabés, las megamineras que exportan unos... Yo estuve en Santa Cruz en una de ellas. Exportan una especie de lingote así de 40 kilos que es de mezcla, se llama bullión doré. Mezcla de plata con oro con cobre. Ni siquiera hacemos en Argentina el trabajo de separar un metal y el otro. Se llevan casi pedazos de montaña a los lugares a donde lo exportan y luego lo convierten en cobre refinado que nosotros compramos para hacer cables, por ejemplo. U oro que nosotros compramos refinado también para después hacer otras cosas. Entonces, ese es el nivel de agregación de valor y el escaso empleo que generan las mineras. Pero sigamos. ¿Qué más le cuesta? ¿Qué le cuesta esta quita de retenciones? Lo que dejan de aportar. Bueno, el año pasado aportaron 233 millones de dólares al fisco las megamineras. Esos 3.500 millones de pesos que le decía equivale a 175 jardines de infantes o 300.000 asignaciones universal por hijo por año. Todo lo que cuesta una asignación universal por hijo al año para 300.000 personas. Eso es en un contexto en el cual están aumentando las tarifas. También podría reducirse con esta plata casi a la mitad el tarifazo eléctrico para Capital y Gran Buenos Aires, que es lo que acaba de anunciar que van a ser del 500 al 700% para los usuarios porteños y el conurbano bonaerense. ¿En qué contexto se da esto? En este contexto. El 12 de septiembre un derrame de cianuro en San Juan, donde se derramó 1 millón de litros de solución cianurada en el río Hachal. El gobierno sanjuanino ordenó a los pobladores no beber el agua de red por 15 días. Hubo una pueblada en Hachal y eso pasó hace 6 meses. Hace nada. Bueno, estos son los hombres que lograron este nuevo beneficio para las megamineras. Daniel Meilán es el nuevo secretario de Minería. Era el secretario de Minería de Carlos Menem, con perdón de la palabra, entre el 89 y el 94.
Él fue quien dejó la ley de inversiones mineras en el 94, justamente esta ley que le dio los privilegios a las multinacionales. Y el otro es Mario Capello, ahí lo ven en una foto haciendo lobby en la legislatura de su provincia. Mario Capello es el subsecretario de Desarrollo Minero ahora, y viene de ser el secretario general del Centro de Ingenieros en Minas. O sea, como en otros sectores, es los empresarios de un rubro copando el Estado que debería controlar ese rubro. En ese contexto es que le piden sacrificios a los trabajadores. Están sacrificando 3.500 millones de pesos al año. Lo quiero introducir a Marcelo Elizondo, que me dijo que estaba de acuerdo con la medida. Marcelo Elizondo es economista de la consultora DNI. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches. ¿Cómo esto puede ser beneficioso para el que nos está mirando y va a pagar la factura de luz el mes que viene 6 veces lo que hoy? Bueno, yo creo que el análisis no está bien hecho. En primer lugar, porque vos estás sacando una foto de un momento crítico. La minería, la Argentina tiene que resolver si la minería va a ser parte de su programa productivo de inversiones o no. Si en la minería hay empresas que cometen delitos o cometen errores, eso está tan mal, sea que paguen retenciones o que no las paguen. La más grande de ellas, Barrick Gold. Si hay alguien que está cometiendo delitos, debe ser sancionado, más allá de que las retenciones sean altas, bajas o no existan. Luego, si hay controles y las regulaciones se aplican, en términos de impuestos a la exportación, lo que hay que decir es que en el mundo los impuestos a las exportaciones han resultado una muy mala experiencia en general. La Argentina necesita recuperar inversiones y si se hacen las cosas bien, la minería debe ser una actividad en la cual se generen puestos de trabajo y se genere un encadenamiento, no solamente de la actividad minera, sino de todos los que son proveedores de servicios e insumos para la actividad minera. La Argentina podría ser una potencia en la materia, podría hacerlo, lo cual no quiere decir que deba hacerlo en malas condiciones. Hoy la tecnología ha permitido que la minería lleve adelante controles que permiten cuidar el ambiente, cuidar a los vecinos, cuidar las poblaciones. Por lo cual, yo creo que la medida está bien, deben generarse incentivos para la inversión, mientras además el Estado ejerce el control regulatorio para que no haya excesos. Eso de encadenamientos hacia arriba y hacia abajo se ve desmentido por la realidad en una cosa tan simple como las gafas que uno se pone cuando va a una empresa de estas, que se importan con un paquete, todo junto, el mameluco, la gafa, el par de botas, porque les perdonan hasta los aranceles de importación a estas empresas. La minería, cuando se ejerce bien, genera una enorme cantidad de efectos no solamente productivos, sino sociales y fiscales. Hay muchos países del mundo, Australia, por ejemplo, que lo hacen muy bien. Por lo tanto, nunca hay que partir de la base del supuesto que se va a hacer mal. Tenemos que partir de el compromiso del Estado para controlar y que las cosas se hagan bien y el compromiso de las empresas para que lo hagan bien. Luego hay que generar un marco regulatorio de referencia, normativo, político, económico para que haya inversiones. Y si no, directamente decidamos que no nos interesa la minería, dejemos los metales abajo de la montaña, después acostumbrémonos a vivir sin metales. La televisión no existiría si no existiera la minería. Igual hay algo que yo no termino de entender nunca de algunos procesos que se van desarrollando, no digo en el mundo, pero sí en la Argentina. O sea, en la Argentina normalmente a las empresas o a determinados sectores se les dan ventajas, se les dan regalías, se les quitan, por ejemplo, en este caso, las retenciones a las exportaciones, y todo en función de que alguna vez llegue alguna inversión. O sea, nunca es al revés, nunca llega una inversión, entonces a partir de que llega la inversión empezamos a negociar las condiciones. No, nosotros entregamos todo y después esperamos que vengan. Y la verdad, la experiencia nos dice que nunca han llegado grandes inversiones a la Argentina en los últimos 30 años. Siempre estamos esperando que venga la inversión volando y llegue y todos seamos felices. Nunca llegan. Bueno, eso no es verdad. En la Argentina han habido grandes inversiones en muchos sectores. Hay muchos sectores productivos, el sector automotriz, por ejemplo. Está todo montado sobre la base de inversiones internacionales. Pero, otra vez, comparemos lo que ocurre con países en los cuales las cosas se hacen bien. Hay muchos países en los cuales las inversiones van. ¿Por qué no vendrían a la Argentina si van a otros países? Probablemente porque nosotros no hemos concedido condiciones para que aquí ocurra lo que ocurre en países en los cuales las cosas se hacen bien. Más beneficios. No estoy de acuerdo. No es más beneficios. Es un marco regulatorio de referencia económico, político, institucional, serio. No es beneficios. Muchas veces los beneficios vienen a corregir distorsiones. Entonces, como yo genero distorsiones, después le doy un beneficio para compensar y entonces un parche sobre otro parche. No, es un marco regulatorio de referencia serio que permita previsibilidad y luego genere procesos virtuosos. No, que está bien, pero primero dunga, digo. Primero le bajamos le bajamos todos los gastos posibles, le bajamos todos los impuestos posibles, le damos la mejor condición posible. Y después vamos por lo que podríamos llegar a estar de acuerdo. Generemos un marco
marco, veamos de qué manera, etcétera. Me parece que en ese destiempo, lo primero que habría que haber hecho es lo que vos estás planteando. Yo estoy de acuerdo con que la minería tiene que servir, de nada nos sirve guardar los metales en la montaña. Por supuesto. Pero, por supuesto, todos creo que estamos de acuerdo acá. Ahora, Bolivia en su historia se dedicó a sacar y sacar metales y la destrozaron, y es uno de los países hoy, bueno, hoy ya no tanto, pero uno de los países más pobres de Latinoamérica, Entonces, con una minería absolutamente irresponsable y predadora. Entonces, fenómeno, para que no sea predadora, lo primero que hay que hacer es un marco regulatorio, a ver de qué manera, qué se importa, qué no se importa, cuántos puestos de trabajo se van a generar, cómo se va a defender el ambiente. Cuando esté todo eso, entonces dale después, fíjate de qué manera favoreces la inversión. Aldo, pero no primero le sacás eso y después ves cómo queda el marco, porque estamos al revés, el hecho de macho. que se estén designando en distintas áreas a los empresarios de ese sector, a vos como economista de trayectoria política en el peronismo, ¿cómo te cae? Mal. Mira, No entendimos la indirecta. no, yo digo lo que pienso, si te gusta bien, si no, problema de ellos. O sea, es un lobby que Mira, tomó me el cae control mal del y voy a Estado. explicar por qué. Yo alguna vez de joven fui CEO de empresas y no mezclaba la empresa con el Estado. Cuando ingresé al Estado renuncié a todos mis cargos y defendía al Estado y al pueblo. No es bueno o malo que un CEO de una empresa ocupe un cargo público. Lo que es malo es que no tenga atrás a alguien que lo conduzca políticamente. O sea, yo puedo tener un buen técnico. En mis cargos yo he tenido a veces técnicos, CEOs que venían, pero la decisión política la tomábamos nosotros, los que venimos de la política también, ¿no? No me gusta si atrás de ese CEO no hay un dirigente político, alguien que tenga una conducción política. Porque ellos tienen otra cultura. Y está bien lo que tienen. Ellos, la cultura de ellos, de un empresario, y es el rol que tiene una sociedad, es maximizar las utilidades. Y cuando vos sos funcionario tenés que maximizar el efecto social. En este caso, esta medida, ¿cómo te cae? ¿Qué te parece? No me gusta para nada. Creo que lo que se necesita, y recién Elizondo creo que lo planteaba muy bien, y también el compañero de Arte decía muy bien, démosle un marco regulatorio. Mira, el problema de la Argentina que tenemos, por lo cual las inversiones nos vienen, más allá de los negociados y los descontroles que hay, es que somos un país seriales en no respetar las reglas de juego. O sea, cambiamos permanentemente las reglas de juego. Hoy es un cambio de regla de juego. ¿Quién discutió esto que hay que bajar las retenciones? Se discutió en el Congreso, vos que sos diputado. ¿Por qué no discutimos? ¿Por qué no buscamos consenso? ¿Debería haberse discutido en el Congreso? Sí, por supuesto, el Congreso que ahora llamó recién ahora extraordinaria. Yo lo que digo que el capitalismo cuando va a un lugar pide condiciones y seguridad jurídica. Y siempre en contra de los trabajadores. La primera seguridad jurídica que quiere es bajar los salarios. Digamos, a ver, no seamos ingenuos en esto. Estamos discutiendo que 149 empresas mundiales, transnacionales mundiales, dominan el 50% del Producto Bruto Mundial, de los cuales los accionistas de esas 149 empresas son norteamericanos. Entonces, o entendemos el mundo, o realmente vamos a seguir en estos cambios. ¿El gobierno no entiende el mundo? No, el gobierno está a favor de eso, me parece a mí, porque yo estoy de acuerdo con Aldo, que bueno, algún CEO, pero yo digo, en el actual gobierno, ¿cuántos son políticos y cuántos CEO? Nunca se vio tanta cantidad de CEO. Hicimos un cálculo, 80% son CEO y 20 son funcionarios políticos. Con lo cual, ¿hacia qué sector van a favorecer? A los trabajadores, a nosotros. Yo lo veo muy difícil, salvo que hayan hecho una conversión tan extraordinaria que nos asombre. Pero, a ver, y quiero que le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, le va bien a los argentinos, Sí, a los trabajadores. Pero en principio, quiero- todas las políticas fueron en favor de los sectores más No, concentrados. yo no hasta quiero ahora. descalificar porque sea CEO que no puede ser funcionario. Yo No, lo claro. que digo es que detrás de un CEO tiene que haber un dirigente político que lo guía, que le plantee las cosas. Fernando, Bueno, este es el tema. ustedes estuvieron en Hachal, ¿no? En el derrame de cianuro. No, nosotros seguimos todo el problema de la minería y desde ya que siempre apoyamos, Luis suele ir, desde ya que nosotros no compartimos la política, para nosotros hay que prohibir la megaminería. Estamos hablando de se vuelan cerros, estamos hablando de cianuro. No, tampoco compartimos desde ya tomando el capitalismo y cómo funciona el capitalismo, la idea de que un país se desarrolla con inversiones extranjeras. Eso no pasa. Eso, lo que tenemos en el capitalismo hoy es que 62 empresas tienen el equivalente de la mitad de la población mundial en riqueza. Ese es el capitalismo hoy. Ningún país se desarrolla con inversiones extranjeras. Alguien que viene a traer $1 acá se lleva 2, porque lo que viene a buscar es rentabilidad. Y otra cosa que quiero señalar con respecto a la megaminería. ¿Quién
¿quién decide algo tan importante sobre un proyecto megaminero, por ejemplo? Hablaste de la poblada de Hachal. ¿Por qué no se puede hacer una consulta para ver qué decían los mismos habitantes, los que viven ahí, justamente, si quieren que le vuelen un cerro al lado? De eso se trata, ser democrático. Eso es democracia. Walter, ¿ustedes están tratando de generar empleo con esto? ¿Crees que va a funcionar? Absolutamente. No veo por qué esta quita de retenciones va a perjudicar a los trabajadores. Bueno, el fisco no lo perjudica. Me parece que lo único que hace es generar trabajo, generar un país previsible con beneficios a las empresas que quieran invertir. Me parece que lo que quiere hacer es atraer inversiones. Inversiones que generan trabajo genuino, no trabajo de empleo público a gente que quizás no cumple tareas que beneficien al habitante de la ciudad o de la provincia. Ahora, otra cosa, la conducción política desde el 10 de diciembre de Mauricio Macri. Y yo no que es un CEO. No, Mauricio Macri no sabe lo que es perder una elección. Claro. Yo creo que es una conducción perdió con Ibarra. Achicar el Estado es agrandar la nación, estamos acá. No, la verdad que no sabe que es perder una elección, pero ganó por 1,5 puntos y parece que hubiese ganado por el 70% de los votos. Está tratando de demostrar que tiene fuerza y consenso cuando en realidad estamos mitad por mitad. Debería tener una gestión consultiva, una gestión de consenso, pero justamente lo que está tratando de hacer es decir, yo tengo poder y voy a doblegar aún por encima del Congreso, como lo ha demostrado en estos últimos meses. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando un gobierno que tiene rasgos fuertemente autoritarios y lo sigue sosteniendo. Igual Walter. No, que después de los 12 años que acabamos de vivir, que nos digan que esto es un gobierno autoritario, me parece. Sí, pero no tenés. Sí, perdóname, pero no puedes. Pero no tenés, por favor, no tenés comparación ninguna. De los 3.500 millones de pesos que no me parecen que podrían ser 200 jardines, que podrían ser autopistas, asignaciones, jardines que no veo. La provincia de Buenos Aires está destruida. La infraestructura en el país está destruida. Lo que se está haciendo ahora es generar las condiciones. Pero ¿cómo está destruido? Perdóname, ¿desde dónde está destruido? Pero disculpame, ¿desde dónde está destruido si el país viene creciendo hace 10 años? Hace 4 años que no crece el país. Pero sigue creciendo, en menor medida, pero sigue creciendo. Decime cuánto participamos los trabajadores dentro del PBI en los últimos años. Por favor. Entonces, no digamos cosas que no son, porque si haces un diagnóstico que no es, entonces no resulta absolutamente creíble para nada. Hagamos diagnósticos reales. ¿Hay problemas? Hay problemas. Muchísimo. Pero no nos vengas a decir... Pero no vengas a por eso ganamos la elección nosotros. No nos vengas... Sí, por perdóname, gánate por... Pero disculpame, gánate por 1,5 puntos. Está fenómeno. Pero hace 4 años que el país no crece. Está fenómeno. La inflación crece. Eso no es así, pero revisá el mundo, por favor, revisá el mundo. Este país, dentro de la región, es el que más ha crecido proporcionalmente y en términos absolutos. Por favor, díganlo, porque si no lo dicen, parece que está todo mal. Y no es creíble que esté todo mal. Si no, no hubiera habido 12 años de un modelo de acumulación que es el opuesto al modelo de acumulación que se está proponiendo acá. Están proponiendo un modelo de acumulación que lo que hace es eliminar el mercado interno y ir sobre la exportación. Lo están haciendo claramente. Está fenómeno, eso necesita 25% de desocupados, porque vos decís, creo puestos de trabajo. ¿Dónde están los puestos de trabajo en la minería que hicieron antes de llevar adelante el proyecto que están llevando adelante? No existen, decime cuántos son, ¿dónde están? Hace menos de 60 días que estamos en el gobierno. Ustedes están generando... Sí, bueno, pero esos pocos días no son obstáculos para tomar las medidas que toman. O sea, son pocos días para alguna cosa, pero son muchos para otras. Se están tomando las medidas necesarias. Se están tomando las medidas para generar desocupación. ¿Qué es lo que estás haciendo? Para disciplinar a los gremios, para que los gremios no pidamos en la paritaria, para que los gremios no lo defendamos. Porque yo estoy de acuerdo que hay un tema estatal acá. Por supuesto que hay despidos en el Estado, pero hay despidos en los privados. ¿Por qué no dicen cuántos despidos hay en los privados? Digan cuántos despidos está habiendo en los privados y nos vamos a dar cuenta de hacia dónde están sobre todo los grupos empresarios adictos al gobierno anterior. Pero no importa que sean adictos o no sean adictos. Hoy día estás gobernando. ¿A vos te importa si los empresarios sean adictos o no sean adictos? Por favor, acá hay despedidos, compañeros despedidos. Y los gremios no nos vamos a bancar los despedidos. Ténganlo por seguro. Vamos a salir a defender con todo y vamos a lograr que eso se revierta.
Tampoco la tecnología es excusa para despedir compañeros. La tecnología no implica pérdidas de fuente de trabajo si hay un sindicato que participa de los cambios tecnológicos y de la organización del trabajo. Si los sindicatos hacemos lo que tenemos que hacer y participamos, tampoco vamos a permitir la excusa de que se haya incorporaciones tecnológicas. No vamos a permitir ni un solo despido. Nos estás acusando de algo que no tenemos nada que ver. Pero ¿cómo tiene nada que ver si hay 50.000 parados en la construcción ya por haber parado los planes? Y es un sector privado. Chequealo, por favor, 50.000, solo en el sector privado. Vos que defendés ese estilo de hacer obra pública, además, ¿hubo o no negociados con la obra pública? ¿A qué estilo te referís? Ese estilo que vos estás defendiendo de los empresarios. Pero qué sé yo, a mí no me consta. Si a vos te consta, denuncialo. ¿Y vos que sos gremialista de qué sindicato? FOETRA, Telefónicos, Telecomunicaciones. Bueno, ¿Sabés cuántos despidos tuvimos por reforma tecnológica? Ninguno. ¿Y por qué no denuncian a esas empresas telefónicas cuando hay Pero abuso? porque, discúlpame, nosotros tenemos una relación con las empresas telefónicas que es la de un sindicato defendiendo las condiciones de trabajo. ¿Qué querés que denunciemos? No entiendo. Si hay sentido que en ese tipo de empresas hay despidos o hay problemas... No hay despidos porque el sindicato los impide. Claro, pero vos sabés lo que significa el negocio de la telefonía celular, ¿no? Pero por vos sabés supuesto. los abusos que hay en la facturación. Pero por supuesto. Bueno, ¿y ustedes por qué Pero no por dicen supuesto. nada? ¿Por qué no Porque dijeron nosotros nada? somos un sindicato, ¿por qué no lo dicen los organismos de control? Porque vos te rascás el ombligo. ¿Cómo? No, pará, vos no me faltes el respeto. No te yo no me falto el vas con respeto, ningún porque vos ombligo, estás entonces cuidá el agrediendo lenguaje desde que un tenés. Sos principio. una persona Porque grande y te tenés que digo tener una cosa. educación. No me rasques con ningún ombligo, no te Ustedes no pases les de la importa raya. al consumidor No te pases ni de la los que raya. usamos El celulares. consumidor es el Y consumidor. ahora le están dando los Nosotros somos negocios de dirigentes cable sindicales también. y defendemos a los También trabajadores. a las Y no me telefónicas faltes el respeto. le están Y dando a las cuidado con las telefónicas palabras el que negocio usás, de Te Cablevisión. pido, por No favor, se rasquen mantengamos el ombligo nivel de la y conversación. vean cómo el resto del pueblo está pagando sobrefacturación Ningún de los ombligo que la teléfonos. cana no te dan derecho a faltar el respeto. A ver qué te Habla pasa de lo con que los tenés que celulares, hablar y qué no pasa con la si tenés alguna sobrefacturación. prueba de algo, llévalo a la justicia. Claro que hay pruebas, los tengo denunciados. Perfecto, entonces llévalo y denuncialo, porque si no lo haces sos cómplice entonces. Vos sos cómplice. Sí, yo soy Andá y cómplice, no tengo nada denunciá. que ver con ninguna empresa de Andá y comunicaciones. no sé, Ustedes como ¿tenés pruebas? sindicato Andá y hacé las denuncias que tenés que hicieron hacer. La vista gorda en la sobrefacturación que hay en los celulares. ¿Pero qué en las tenemos que ver tarifas. los sindicatos con la facturación de los bueno, celulares? ustedes nunca Por tienen favor, nada que tenemos ver. que defender la fuente de trabajo y pelear Sí, por a las costa de condiciones de mi nuestros bolsillo. compañeros. Vos que lo sabés, andá y denuncialo. Ahora, y si Claro no que sos estoy, cómplice. lo he denunciado y sabés lo que hace la justicia con las denuncias. Walter, volviendo- Anda a un consumidor que denuncie en este país. No me consta. Volviendo, Bueno, a vos no te volviendo- consta lo que no te conviene. Otro día hacemos una mesa para discutir celulares que es interesantísimo, pero estamos hablando de despidos y de sueldos y de las paritarias. Walter, ¿se está dando un intento de amedrentamiento de los gremios para que pidan menos del 30% en las paritarias? Bajo ningún punto de vista. Se está dialogando. Es raro, pasa que es raro en este país que haya diálogo, pero se está dialogando con los gremios para llegar al mejor acuerdo posible, que Pero no con perjudique a los trabajadores y que no perjudique Pero con las ventas 26.000 inflacionarias. despedidos en el sector público es raro el diálogo, y con 55.000 personas que no están trabajando en la UOCRA es raro el diálogo. Es un diálogo con un nivel, con una persona que está bastante por encima. A mí primero no me consta la cifra 26.000, a mí particularmente. 26.000 Ahora, empleados. lo que yo Es lo que planteo- denunció la CTA. Es lo que denunció ATE. por eso, Bueno, ATE denunció eso. Está bien, yo puedo No lo denunciar- estoy inventando. Está bien, yo digamos. puedo denunciar cualquier barbaridad. Pero vos decís que no hay despedidos. No estoy diciendo que no hay despedidos. Bueno, entonces, ¿qué Estoy decís? diciendo- no, pero vos me hablas de 26.000 despedidos. Bueno, A hay mí no me consta la 26.000 cifra. despedidos entre municipios, provincias. ¿Pero y quién dice esta- eso? ¿Quién dio esa ATE, cifra? te lo estoy diciendo. Pero a mí no me consta. No, Bueno, está lo bien, dice pero, ATE. pero lo está Pero diciendo es una un versión. organismo, lo está diciendo Bueno, el problema es lo que está Lo diciendo dice un el sindicato. sindicato El del problema Lo está sector. diciendo un Es una sindicato. denuncia, Claro, No es una denuncia, es una información. Bueno, no, lo ideal sería que tuviéramos cifras del INDEC, pero por el apagón estadístico que hay a partir de la consecuencia manipulación de- que había antes, por bien, supuesto, muy pero bien, está bien, quizás la forma no era dejarnos sin estadística durante 9 meses, después de que hayan truchado las estadísticas durante 8 años. Pero bueno, pongamos que en 9 meses vamos a tener de vuelta estadística. No tengas Mientras tanto, tenemos que creerle al gremio que dice que le echaron 26.000, ¿o no, Plaini? Sí, yo creo que hay un tema que es más grave. Yo respeto mucho a Jorge Todesca y me llama la atención porque Jorge Todesca era uno de las consultorías que colaboraba con el índice Congreso y él mismo ha dicho que él trabajaba con 2 o 3 personas. Ahora tiene 100 personas a cargo Jorge. Yo no creo que sea un tema de Jorge Todesca, me parece que del Ejecutivo y alguna directiva, porque ahora con 100 personas tenemos que esperar 8 meses. Con lo cual,
Si el INDEC sigue sin funcionar, seguimos con la misma metodología, evidentemente no hay dato estadístico para que nosotros podamos hablar con certeza y con precisión de la cantidad de despedidos que hay. Y los demás datos, eso es una responsabilidad exclusiva del gobierno. Por lo menos la inflación. Con lo cual Aldo, tendría ¿por qué que no darlo, hacen el sobre todo índice la inflación. Congreso de vuelta? Nosotros el día lunes, el Frente Renovador con otros bloques opositores, vamos a presentar el índice de inflación de diciembre y enero, el nuevo índice Congreso, a propuesta del equipo económico de Sergio Massa. A las 16 horas en el Congreso te invito. Yo iba a estar, pero tengo que viajar por razones de trabajo al interior. Voy a ir, claro. Pero Marco Labaña, nuestro equipo, con otros bloques, van a hacer el anuncio de la inflación que nosotros tenemos estimada para diciembre, enero. Patricia Hay- Bullrich no va, ¿no? Hay un- Bueno, ahora es oficial, es Ah, ministra. claro, nosotros tenemos el observatorio Bueno, no quieren nuestro, venir Roberto. ahora. Sí, a ustedes les dio 32,6. A nosotros nos dio... anualizado. 3,6 en anualizado. enero. Es más, nos había dado en enero del año pasado 1,5, en enero de este año 3,8. 3,8. Por lo Marcelo- cual, anualizado nos dio el 32,5, que es la paritaria que cerró con una de las cámaras chiquitas, el gremio del seguro, 32,5. Con lo cual... Sí, en las general o más aspiraciones- está cerrado. UTEDI también cerró 32. Sí, por eso Hay digo, a un- ver, las aspiraciones del gobierno pueden ser aspiraciones, que nos quieran poner un techo del 20, el 25%, no es nuevo para la No, dirigencia pero no han sindical dicho, esto. la verdad que no han, ellos pusieron como un objetivo del Como un 25, objetivo, pero no exacto. hay techo. Ahora, la realidad es que las paritarias son libres, nosotros vamos a discutir en ese marco y cada actividad va a discutir la Está paritaria bien, que pero- queda conveniente. Está bien, pero miren esta oferta. Hoy se volvieron a reunir, volvió a celebrarse la paritaria docente de la provincia. Miren lo que es esto, porque sobre todo la cuotificación del aumento que está ofreciendo la provincia de Buenos Aires mueve a la risa si no fuera que es un drama que va a llevar a que no empiecen las clases. Que el 29 de febrero no va a haber clases en la provincia de Buenos Aires y sigue esta oferta en pie. Claro, es una oferta del 24%. Tenemos la placa para mostrar, tenemos la placa con las cuotas además, ahí está. 23,6% y 24,1% fueron las dos primeras ofertas. ¿Y qué reclaman los gremios? Bueno, reclaman un aumento del 35% y un sueldo básico de 10.000 pesos, que está todavía lejos de los 18.000 pesos que dice la CGT que hacen falta para una familia tipo para vivir. Exacto, exacto. Esto muestra también otra situación que hay que decirla, esto hay que ser honesto. Las asimetrías salariales en la República Argentina. Por eso yo te decía, cuando nosotros nos quieren poner todo el tiempo el título de que nosotros solamente, la CGT, está discutiendo ganancias, no, mirá, ganancias paga 1.150.000 trabajadores, pero hay 6 millones de trabajadores que quisiera pagar ganancias, porque vos terminás reclamando por un sector y ese sector mayoritario no llega. Walter, Estas asimetrías están, y esto hay que resolverlo. Walter, vos sos urgente. senador provincial. Sí. ¿Se puede vivir con 6 lucas y media por mes? Esto es es la primera oferta, primera y segunda oferta, se está dialogando, faltan 20 días. Yo entiendo el clima que se quiere generar, entiendo que se horroricen porque peligre, porque leo el Zócalo, peligre el ingreso, el comienzo de ¿Cómo no clase. nos vamos a horrorizar? No, me parece muy bien, me causa Porque además asombro es- que nunca se horrorizaron, porque la provincia nunca inicia clase en tiempo y Pero forma. cómo no, Hace 8 pero años. cada vez que no inició las clases en tiempo y forma nos horrorizamos y tuvo el mismo grado. Igualmente, las clases van a empezar, se va a llegar a un arreglo, los gremios seguramente van a cerrar bien, el gobierno de la provincia va a hacer la propuesta que ellos acepten y las clases van a empezar y la gente no tiene que tener miedo de que las clases no empiecen. Eso es lo que nosotros queremos transmitir, esto es diálogo, que después trascienda las cifras, bueno, pasa y es información y está muy bien. Pero esto es diálogo, de esto se trata, de dialogar, de hacer una oferta, de que nos contraoferten, de volver a hacer otra. Y de esto se trata, es una negociación en la que se va a tratar de que los trabajadores no pierdan y que no pierda el Estado. Y mejorar la salud, Pero hay la educación de la provincia de Buenos Aires, que la verdad está en bastante mal estado, ¿no? Walter, pero hay Esa sensación. 11% de brecha. Digo, ¿el diálogo vos pensás que realmente puede acercar ese punto? No tengo dudas. No, Mira, está si, bueno. si dividís por dos los dos números, te está da el bueno. 32 que dijo Omar. Está bueno, ¿no? ¿Sabés que está bueno? Porque ojalá se pueda llegar, se va a llegar a un acuerdo. Porque si una parte en la negociación, si yo me siento en una negociación, y tenemos muchas paritarias encima, los que estamos, algunos de los que estamos en esta mesa, me siento en una negociación y pido el 55% y el otro lado vienen con el 10%, hay un problema. ¿Sí? Si acá se está pidiendo un 35% y están apareciendo con un 20%, hay un problema.
cuando hay posibilidad de acuerdo sin conflicto, por lo general las partes vienen con cifras más o menos parecidas. Marcelo, ¿hay un rebrote inflacionario en los últimos 3 meses? ¿Están correctas las cifras de San Luis, por ejemplo, que dieron 6,5% en diciembre, 3 en noviembre, 3 ahora en enero? Déjame que te diga dos cosas. Primero, en relación a la pregunta, claramente la tasa de inflación mensual va a ser distinta si vos empezás a sincerar cosas que tenías reprimidas, como el tipo de cambio que se sincera, como la eliminación de subsidios en las tarifas. Por lo tanto, está claro que estos meses la tasa de inflación mensual va a ser un poco más alta. No me parece acertado desde el punto de vista metodológico anualizar eso. Yo creo que la Argentina va a tener una tasa de inflación más alta en el primer semestre y una tasa bastante más baja en el segundo semestre. La segunda cosa tiene que ver con lo que veníamos hablando recién. A mí me parece que nosotros estamos hablando desde que empezó este programa sobre temas vinculados con el sector público, temas tributarios, temas de empleados públicos, salariales, los docentes, y no estamos hablando de algo que hay que hablar previamente, de cuál es el sentido del sector público. ¿Para qué están los trabajadores que trabajan en el Estado? ¿Cuál es la función que tiene el Estado? Si nosotros discutimos primero para qué queremos el Estado, cuáles son los instrumentos que en el Estado vamos a utilizar, cuáles son los objetivos para los cuales estamos, después podemos discutir para qué cada uno de los recursos. Me parece que estamos discutiendo lo segundo antes que lo primero. ¿Y para vos, el Estado, para qué tiene que estar y tiene que tener esta cantidad de gente o sobran? Claramente, el Estado tiene que tener como prioridad la educación pública, la instrucción pública, como decía Sarmiento, y una de las razones por las cuales hay diferencias entre la oferta del sector público en la provincia de Buenos Aires y lo que los trabajadores reclaman es la prodigalidad fiscal que tuvo el fisco de la provincia de Buenos Aires en los últimos años. Si el fisco de la provincia de Buenos Aires no hubiera asignado tan mal los recursos, probablemente hoy no tendríamos estas restricciones. ¿Qué querés decir, que pagó de más? No, quiero decir que gastó en cosas que eran superfluas y desatendió el sector educativo, como la salud pública, como la seguridad pública. En eso debemos estar de acuerdo todos, ¿no? Bueno, pero no es un tema menor, porque luego no tenés recursos porque desatendiste lo esencial por atender lo accesorio. Entonces, si vos discutís primero para qué querés el sector público, después va a ser mucho más fácil ordenar los recursos humanos, los recursos presupuestarios, los recursos tecnológicos o de capital. O yo entendí mal, o usted dijo que el Estado se debe ocupar de la salud pública, de la educación y de la justicia. No, yo dije que entre las prioridades, primero, de la justicia no hablé, lo cual no quiere decir que no deba ser función del Estado, pero yo no hablé de todo lo que el Estado tiene que hacer. Dije que entre las prioridades del Estado, claramente, y hablé de lo que hablamos acá, el sector educativo, la instrucción pública, dije. Sí. Y digo que si hoy no tenemos los recursos necesarios para trabajar en la instrucción pública, probablemente es por la prodigalidad fiscal que tuvo el sector público en los últimos años, atendiendo cosas que eran menos relevantes que lo esencial. Hay un problema que es de base. En general, como el sector empresario privado siempre especula y es especulativo, muchas veces el Estado se tiene que ocupar, para que haya trabajo, se tiene que ocupar de las cosas que el sector privado no se ocupa. Por eso yo decía que siempre los capitales piden condiciones jurídicas para venir y la baja del salario de los trabajadores. Digo, esta es una vieja discusión, por eso digo, está claro. Acá hay dos modelos que se discuten en la Argentina. Aquellos que creemos que el gran ordenador es el Estado y los que creen que es el libre mercado. Esta es la discusión. A mí me gustaría saber... esa discusión. No, digo. A mí me gustaría saber en unos meses más este gobierno... hoy está orientado hacia el libre mercado, porque todas las políticas que implementó en estos 60 días fueron en favor de los sectores empresariales y ninguna con los trabajadores. Yo quisiera lo contrario, aspiro a lo contrario, y nosotros, desde ese lugar, nosotros entendemos que se nos convoque a dialogar. A dialogar no es dialogar solamente, es encontrar respuesta. Ahora, si no hay respuesta, una de las cosas que ayer se le planteó al gobierno es cuál es el plan antiinflacionario que tiene el gobierno actual. La verdad, hasta ahora no lo conocemos. Hasta ahora nosotros no lo observamos y acá hay un experto como Aldo que lo puede decir con mucha más autoridad que yo. Si a mí el gobierno nacional no me muestra cuál es el plan antiinflacionario, ¿cómo yo voy a creer que voy a llegar en el segundo semestre del año con una inflación a la baja? Si todavía ni siquiera tuvimos el tarifazo. Tenemos la canasta escolar en marzo. Pero además, perdón, empezaron a los tumbos con la política inflacionaria, porque primero fue la amenaza de reabrir importaciones, de traer carne de afuera para intentar bajar el precio de la carne. Ahora retomaron la idea del control de precios, pero con una idea que ya no le funcionaba a Moreno en 2012, publicar en la web los precios en su sitio, en su momento con Pimpi Colombo, no sé si se acuerdan. Eso es un voluntarismo ingenuo. ¿Están perdidos, Aldo? ¿Qué está pasando? No, sí, el problema de la inflación. Mira, pero hubo un avance dentro de toda esta malaria de la inflación. Por lo menos el presidente de la Nación, ayer o antes de ayer, reconoció
que la inflación es un problema y que es insostenible. Esto es una novedad. Vamos a hablar claro, en los últimos 12 años se ocultó la información sobre inflación. Por lo menos los últimos 8. Y por eso el INDEC... Los últimos 8 que hubo alta inflación. En los últimos años, ¿no? Sí. Digamos, los primeros 4 años no hubo tanta inflación. Claro. En la gestión Néstor, la inflación estuvo entre el 3 y el 6% anual, dentro de la normalidad. Se disparó en los últimos 7 años la inflación en la Argentina, pero se ocultaba, digamos la verdad. Ahora, el hecho de reconocer que haya inflación y no resolverla también es un problema. Yo creo que acá hubo un error de entrada, que es que haber anunciado medidas económicas, que no es un plan integral, es verdad, yo coincido con Omar que hasta ahora seguramente lo tiene el gobierno, pero nosotros no lo conocemos. ¿Cuál es ese plan económico antiinflacionario? Pero creo que antes del anuncio de la quita de retenciones, de los ajustes que se van haciendo, creo que hay una herramienta fundamental que es un consenso económico social de entrada. Un gobierno nuevo tiene esa posibilidad de llamar a un acuerdo, dejar establecido cuál es ese plan, las reglas de juego y que cada uno la vaya cumpliendo. ¿Vos en qué te basás para creer que el segundo semestre del año va a haber menos inflación? En primer lugar, en los anuncios que ha hecho el gobierno. En segundo lugar, en ¿cuáles? Bueno, que hay una previsión de reducir el déficit de presupuesto, dejar de monetizar el déficit de presupuesto. El Banco Central ha vuelto a actuar como absorbedor de monedas y billetes en poder del público. Desde diciembre. Y hay una pauta desde que asumieron. Sí, bueno, y sin embargo la inflación sigue subiendo. Pero hace 2 meses que asumieron. ¿Y cuánto se demora la aspiradora de pesos en hacer bajar los precios? No, eso, hay es internacional eso. Hay entre 6 meses y 8 meses. La velocidad del dinero hace que cuando vos tomás una medida monetaria no es al otro día, ya sea por expansión o por reducción de la base monetaria. Pero del mismo modo que al revés. No es solo monetario el problema de la inflación en la Argentina, es mucho más profundo. No, es una herramienta, pero no la igual única. que las inversiones no llegan inmediatamente. Tampoco. No, pero bueno, ya lo dije antes. Tal vez tiene que ver un poco, me parece, la concentración de la economía, eso, ¿no? Son los formadores de precios también, son 2 o 3 empresas que en distintos rubros manejan los precios. También hay que señalarlo eso. Acá se plantearon varias cosas, ¿no? Yo quiero tomar algunas cosas para que no quede en el aire. Se habló de la mega minería y se habló de esto es un proyecto desde el año 90 y pico con ley, o sea, abarca distintos gobiernos. Esto no es el modelo kirchnerista o es el modelo actual, ¿no? Es un proyecto que viene desde ahora y lo sostiene. Y este gobierno le permite rentabilidad. Lo podemos decir lo mismo de la soja. Hay cuestiones estructurales que eso no se discute. Y lo más importante... ¿Qué estamos viendo ahora en el Congreso en este momento? Porque se habló de autoritarismo. Yo creo que están negociando, están acordando. Los distintos partidos están acordando un mismo proyecto. Lo hace el PJ, negocia con el macrismo. Lo hace el Frente para la Victoria. Se vio en la provincia de Buenos Aires. Si el Frente para la Victoria plantea que el gobierno actual está ajustando, ¿por qué le aprueba el presupuesto? Un presupuesto de ajuste en la provincia de Buenos Aires. Una sola cosa, porque para ver también las continuidades que hay, podemos dar muchos ejemplos, pero se mencionó el INDEC. El INDEC se cambió, ahora es Todesca el director. La patota sigue estando. Pueden hablar, yo estuve en el último abrazo, hablé con empleados del INDEC y siguen denunciando la patota está. Digamos, esto habla un poco de la continuidad y es mucho más relativo esto de 2 modelos, como a veces se quiere plantear. Bien, la inflación evidentemente es algo que vamos a seguir discutiendo durante el mes de paritarias y después. Ya esta semana estuvimos repasando lo que puede llegar a convertirse en un tarifazo de gas, que no tiene las tarifas tan atrasadas como la electricidad, sobre todo ahora que cayó mucho el barril de petróleo, pero que también va a significar un sablazo para el bolsillo con los sueldos viejos todavía. 250% dijo el ministro, ¿verdad? Eso es Son 2 pizzas nada más. Claro, como el cuarto de pizza que le dieron a los jubilados ayer, ¿no? Un cuarto de pizza. ¿Sabés qué, Berco? Mira, hay un tema. Es preocupante la inflación como está, por supuesto que es muy preocupante. Pero fundamentalmente es preocupante que los trabajadores tengamos los mecanismos necesarios para no perder poder adquisitivo. Pues nosotros venimos con una inflación ya que esta inflación no es de ahora, obviamente. Pero tampoco es una hiper. O sea, hiper, para los que no lo recuerden, es un fenómeno distinto y es el 50% de inflación mensual.
digamos, para el 1000% anual. Ese fenómeno es otro. Y ese fenómeno no hay con qué resistirlo ni con qué darle. Bien. Nosotros venimos acrecentando el poder adquisitivo. Los trabajadores en estos últimos años venimos año a año un 1%, un 2%, un 3% más de poder adquisitivo. Quiero despedirme con Walter, que es en este caso la voz del oficialismo. ¿Ustedes se comprometen a que al final de este 2015 los trabajadores no van a perder poder adquisitivo? Nos comprometemos a que la inflación no va a trepar más allá del 25%, nos comprometemos a luchar para que los trabajadores no pierdan los derechos que adquirieron, que no pierdan poder adquisitivo. Nosotros estamos reconstruyendo la infraestructura de un país que permita traer inversiones, que genere trabajo genuino y dejar que el Estado sea el que genere trabajo, y además de eso, fortalecer la educación, la salud, la seguridad, que están bastante destruidas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Walter, por venir. Esperamos tenerte de vuelta con nosotros. Gracias, Fernando Vilardo. Gracias, Claudio Marín. Gracias, Aldo Piñanelli. Gracias, Marcelo Elizondo. Y gracias, Omar Plaini. Gracias a ustedes. Quédate, porque se viene la rosca de los viernes. Y hoy tenemos Macri con los Rolling Stones, Larreta con los Rolling Stones, Scioli con los Rolling Stones. Y tenemos más. Tenemos a Vidal en el supermercado. Tenemos de todo, quédate. Rosca de los viernes en un minuto aquí en Minuto. Nosotros, cada uno de nosotros vamos a arreglarnos en cada uno de los rubros que tenemos, que conducimos, porque indudablemente con los empresarios, fundamentalmente con los privados, lo tenemos que hacer sin enloquecernos, sentarnos en una mesa, dialogar. No podemos ir a pretender lo que tú decías recién, de que si no, en los momentos del albore de la economía, no reclamaste a la par de la inflación los salarios, no puedes pretender ahora querer recuperar lo que perdiste. Acá hay que echarlos a todos aquellos ñoquis, a todos, que creo que nombraba el presidente por lo menos hasta ahora más de 200.000, que eran ñoquis que no trabajaban. Hay que echarlos a aquellos que pasaron por arriba, por acomodaticio, con sueldos el doble o el triple de los que tienen carrera en la función pública y que conocen el manejo de la función pública. Creo que todo eso hay que tenerlo en consideración también, y también hay que echarlo a los que no trabajan. Yo creo que hay que tratar de preservar el trabajo genuino. Buenas noches, Omar Plaini. ¿Hay acuerdo en esto, en la CGT, en que hay que echar a los ñoquis? ¿Ese es el enfoque que hacen de los despidos en el sector público? No es el enfoque de la CGT que yo integro. Lo que digo es, acá se ha despedido al voleo, y no es culpa del trabajador, sino culpa del patrono, sea privado o sea político. Acá lo que hay que hacer es revisar caso por caso. Un sector que ya venía siendo muy favorecido, el sector de la mega minería metalífera. Un sector que tuvo un derrame de 1 millón de litros de cianuro en septiembre pasado, en San Juan mismo, y que desencadenó una ola de protestas en todo el país. Un sector que viene beneficiado por regímenes especiales de promoción de exportaciones desde el año 94 y que el kirchnerismo mantuvo durante buena parte de su gestión hasta que empezó a cobrarle estas retenciones del 5%, pero que en absoluto compensaban todos los impuestos que les perdonaron a estas multinacionales, en su mayoría con sede en Canadá, pero de capitales estadounidenses y en general abiertas a bolsa, en nuestro país para llevarse las riquezas de la cordillera argentina. Esto es algo que se suma ya a las retenciones que les habían perdonado a los sectores agroexportadores. Algo que por ahora no tuvo como contrapartida liquidaciones en la medida en que habían prometido los productores del agro y las grandes acopiadoras. Fíjate los impuestos que ya se está perdiendo de recaudar el fisco este año solamente por las primeras medidas del gobierno, Este es el cálculo que estuvimos sacando con Mariano Hamilton antes de empezar el programa. Y buenas noches, Mariano, a propósito. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Bueno, ya sabemos que la quita en las retenciones del sector agropecuario llega a los 60.000 millones de pesos. Después tenemos quita en retenciones a las exportaciones mineras, que esto que anunció Macri ayer, 3.500 millones de pesos.
Bienvenidos, gracias por sintonizar nuevamente Minuto 1 aquí en la pantalla de C5N. Un cierre de semana a toda orquesta. No nos deja de dar tela para cortar. La realidad de este país es de verdad vertiginoso. No solamente las medidas de estos primeros 60 días del gobierno y el conflicto desencadenado en torno a esas medidas, sino también los movimientos que empiezan a producirse en el mapa político a partir de la reapertura del Congreso, a partir del inicio de las paritarias y demás factores que intervienen en la realidad nacional. Tenemos, como todas las noches, el mejor debate para proponerle, la información precisa sobre lo que se produjo hoy, algún informe en especial sobre la medida que anunció hoy en San Juan el presidente Mauricio Macri de quitarle las retenciones a la minería metalífera, pero además lo que ustedes siempre reciben así de bien y lo que les agradecemos por su compañía, el debate con los protagonistas del día y con la gente que está interviniendo en esta agenda. A ver, ¿por qué les proponemos este hashtag hoy? Lobby minero. Este es el tema con el cual los invitamos a participar del debate desde su casa a través de las redes sociales. Hoy el presidente anunció la quita de retenciones a un... Y si hay compañeros y compañeras que no trabajan, darle una tarea. Y si esos compañeros no quieren hacer una tarea, lo que corresponde, hay mecanismos administrativos para resolverlo. Ahora, yo no ataco nunca a un trabajador. Acá la responsabilidad la tiene el patrono o lo que lo ingresó en una tarea que nunca le dio, pero no el trabajador. Después hay que desglosar quién trabaja y quién no trabaja, pero de hecho se están sucediendo situaciones que están echando en la provincia de Buenos Aires, en la Nación, en las municipalidades, están echando compañeros de 8 años, de 10 años, 12 años, no es que están echando compañeros que ingresaron una semana antes que se fuera el anterior gobierno, con lo cual aquí hay que atacar la causa, quién fue el responsable, no al trabajador, porque yo no creo que nadie vaya a querer hacer una tarea si no es por dignificarse el mismo a través del trabajo. ¿Qué impresión le dejó la reunión de Macri con las CGTs? Bueno, he hablado con los compañeros. En principio fue una primera reunión donde la CGT llevó su agenda, los distintos sectores de la CGT llevó su agenda y el presidente expuso sus cuestiones. Nosotros creemos que, y muchos compañeros ayer lo plantearon, que hay como un alejamiento del Estado sobre el rol que el Estado venía cumpliendo en asumir determinadas políticas públicas, en tener políticas proactivas, en implementar y profundizar el consumo. Nosotros vemos, yo lo he dicho en la campaña anterior, obviamente, y lo hemos dicho muchos compañeros, este es un gobierno de tinte neoliberal. Él cree en el mercado y nosotros creemos que el mejor ordenador de una sociedad es el Estado. ¿Pero eso se lo dijo así Moyano? Varios compañeros plantearon, quizás con otro criterio, no como lo estoy diciendo yo, pero de alguna forma varios compañeros plantearon... No, fueron los compañeros más representativos y que tienen más responsabilidades que otros, pero sí sé que... Estamos hablando año, ¿no? Y la baja de impuestos a los autos de alta gama, motos y barcos, estamos hablando alrededor de 1.000 millones de pesos. El total de lo que se pierda de recaudar el Estado son 64.500 millones de pesos, o sea, de un saque. En definitiva, lo que vas a ver después durante el programa es lo que pasa específicamente con las retenciones mineras. Con lo que se va a perder recaudar por retenciones mineras este año el Estado Nacional, se podrían hacer 200 jardines de infantes, por ejemplo. Para darte una idea nada más, un parámetro parecido al que planteó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, cuando presentó el tarifazo 2 semanas atrás, que hizo una comparación similar para los subsidios que ahora se va a ahorrar el gobierno. Claro, los subsidios los deja de gastar el gobierno, los empiezan a pagar los usuarios, pero a la vez el Estado deja de recaudar con esta clase de medidas. ¿Y el déficit fiscal? ¿Y lo que veníamos hablando del déficit fiscal? Bueno, en paralelo a eso el dólar sigue subiendo. Hoy trepó hasta 14,96. Volvió a subir luego de un mes en el cual subió más de un peso. Arrancó el año a 13,51. ¿Y la inflación que genera esto? En medio de este reajuste de las variables económicas se están empezando a discutir las paritarias. Y ayer, la cumbre que compartió el gobierno, el presidente Mauricio Macri y el jefe de gabinete Marcos Peña, junto con el ministro de Trabajo Jorge Triaca, con las vertientes de la CGT, también nos deja tela para cortar hoy. Y así arrancamos el debate con lo que dijo Luis Barrionuevo esta tarde sobre esa cumbre. Le pedí por favor que no hablen de porcentaje.